Vamos, iglesia, colócate de pie. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Vamos, denme un fuerte grito. Se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón? Te persigue mi interior. Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. La, 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 la. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Y toda devoción quiero darte, y por convicción adorar. Ahora más, mira, dile. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Saltando. A ver, palmas arriba. Dile. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. A ver que se escuche. Vivo estoy. Pa, 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 pa. Rendido a ti, yo libre soy. La, 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 vivo a ti. 1, 2, 3, 5. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy. Qué bueno que puedan estar en casa. Estamos felices y estamos emocionados, ¿verdad? Y quiero enseñar en esta mañana bajo el título Estás invitado. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, estás invitado. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez, pero las invitaciones normalmente causan en uno alegría. Sobre todo, yo creo que todos los que estamos aquí, que ya somos mayorcitos, ya no somos preadolescentes ni nada de eso, recordamos una etapa de nuestra vida donde las invitaciones se volvieron algo muy importante. Y es esa edad cuando uno está en el colegio entre 8º y 9º. ¿Por qué? Porque se empiezan a celebrar, ¿qué? Normalmente los 15 años, ¿verdad? Y hay unas canciones tradicionales para los 15 años que todo, y ha pasado las épocas. Bueno, y ahora no las ponen tanto, pero todos los que estamos aquí, que somos medio contemporáneos, recordamos muchas de esas canciones. Pero ¿cómo se sentía uno cuando lo invitaban a un 15? ¿Verdad? Uno se emocionaba, uno se sentía alegre, porque a los seres humanos nos encanta que nos inviten.
¿A cuánto le gusta que los inviten a buenos planes, a cosas chéveres, verdad? Y yo siento que parte de ese ejercicio de que nos encanta que nos inviten es porque cuando Dios nos diseñó, cuando Dios pensó en nosotros, cuando Dios nos creó y cuando Dios establece su plan para la humanidad, ese plan está cargado de invitaciones. Por eso les dice la Biblia en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor está tocando a la puerta y llamando. Dice la Biblia: si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y cuando yo veo ese texto bíblico, yo necesariamente tengo que pensar en invitación. Porque una de las cosas que Jesús está diciendo ahí en su palabra es que cuando Él toca la puerta y tú decides abrir, tú estás aceptando una invitación. Y es una invitación ¿a qué? A disfrutar a Dios. ¿Cuántos sabían que a Dios se disfruta? Yo sé que a veces es difícil comprender que a Dios lo podemos disfrutar, porque por décadas nos han mostrado una imagen de un Dios duro, de un Dios muy serio, de un Dios que es como un papá, a veces como el que tuvimos algunos de nosotros, estricto, ¿verdad? De poco diálogo, sino más del rejo, ¿verdad? Y entonces a veces tenemos la idea de que Dios es un Dios así. Pero cuando yo leo versículos como el que le acabo de mencionar en Apocalipsis, dice: si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos, dice esta versión. Y me imagino que usted lo tiene ahí en su pantalla. Y cenaremos con el Señor como amigos. Así que esto a mí me habla de una invitación. De una invitación a disfrutar a Dios. Y eso es lo primero que quiero que podamos recordar en esta mañana o entender en esta mañana. Y es que Dios toma la iniciativa y nos invita a que lo podamos disfrutar. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que a Dios se puede disfrutar? ¿Cuántos dicen hoy yo estoy disfrutando a ese Dios? Amén. Pero hay momentos, no sé si a ti te ha pasado, que a pesar de que uno lo invitan a un lugar que uno quiere ir, la transición o el aceptar esa invitación le trae unos desafíos, unos retos. Por ejemplo, yo voy a confesar algo aquí. A mí me cuesta mucho las invitaciones cuando esas invitaciones están condicionadas a un estilo de vestir, a un protocolo de vestir. Porque yo soy mucho de vestirme de la manera que me siento cómodo. Pero también he aprendido en la vida que uno tiene que adaptarse a unas normas de etiquetas que existen y cosas, ¿verdad? Entonces yo me levanté esta mañana y hoy se me ocurrió ponerme esta ropa. Y así me gusta andar a mí en la vida. Si me quiero poner un suéter. Entonces cuando me invitan cuando me hacen invitaciones a lugares que dicen y tienes que ir vestido así, y más cuando quieren vestir a todo el mundo igual, yo sufro como un cortocircuito, ¿ya? Y no porque no quiera vestirme, sino que a mí me encanta estar cómodo, ¿ya? Entonces para mí la comodidad es la de mi casa. En la bermuda, en chancleta y un suéter. Esa es la comodidad, es la que más me encanta a mí. Y cuando se trata de dormir, mi señora ya sabe cuál es la comodidad, ¿verdad? Usted tranquilo. Pero cuando voy a otros escenarios, he aprendido en la vida que uno tiene que tratar de acomodarse a esas cosas. Ahora, hablo de esto porque parte de recibir o de poder disfrutar esa invitación que Dios nos hace, es que tú y yo necesitamos aprender a ajustar nuestra vida. Diga conmigo, ajustes. Porque es que muchas veces queremos acceder a las invitaciones, como decimos aquí en la costa, como se nos da la gana. Y a veces no se puede como se nos da la gana. A veces hay unas maneras, a veces hay unos protocolos. Y eso yo le he llamado en esta mañana ajustes. Diga conmigo, ajustes. Diga conmigo, invitación. Diga conmigo, ajustes. Para entonces poder disfrutar. Ahora, los que estamos invitados necesitamos entender que las invitaciones suman a nuestra vida. Las invitaciones de Dios suman a nuestra vida. Porque cuando a ti te invitan a un lugar, pero tú no ves el beneficio de ese lugar, normalmente tú no vas. Yo le hago una pregunta: ¿quién haría ajustes en su vida, cambios en su vida, inversiones en su vida, si tú sabes que no vas a obtener un beneficio?
Solo una persona que no sabe lo que quiere en la vida. Pero normalmente uno acepta invitaciones y hace ajustes a su vida cuando uno encuentra que esa invitación te va a traer un beneficio. Ahora, a mí lo que me encanta de Dios es que siempre, digo conmigo siempre, quiéreme siempre tanto. No, esa no. Siempre las invitaciones de Dios traerán a nuestra vida un beneficio o muchos beneficios. Ahora, ¿qué es invitar? Busqué la definición de invitar. Porque invitar es pedir a una persona que participe. Diga conmigo, no que observe. Diga que participe. Así que cuando Dios aparece en nuestra vida para decirte, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y entras, Él no te está diciendo para que tú te sientes a observar cómo yo tengo un plan con la humanidad, cómo yo bendigo a los demás. No. Él está diciendo para que juntos cenemos como amigos. En otras palabras, la invitación de Dios es a que participemos a los planes buenos, agradables y perfectos que Él tiene para tu casa, para mi casa, para tu vida, para mi vida, para tu matrimonio, para tus hijos. ¿Hay alguien que lo pueda creer en esta mañana y lo pueda celebrar? Dios te invita a participar. No solo a que seamos observadores de eso que Él está haciendo alrededor de nuestra vida. Ahora, así que lo número uno entonces que necesitamos comprender en esta mañana es que la invitación del Padre te hará superar tus límites. Diga conmigo, la invitación de mi papá Dios, me hará superar mis límites. Hay una historia, a mí me encantan casi todas las historias de la Biblia, ¿verdad? Digo casi todas porque seguramente no todas las he disfrutado y no me las he leído como debe ser. Pero esta Biblia a mí esta historia a mí me impacta. Porque está en el contexto de que Jesús se acaba de enterar que a su primo Juan el Bautista lo acaban de matar, lo acaban de decapitar. Así que llegan y le dicen a Jesús, mira, Juan, que no solo es tu primo, sino que es tu referente, fue el hombre que te bautizó. Yo creo que trate de imaginar lo que Jesús podía estar sintiendo cuando se entera que a Juan lo matan. Es su primo, pero es el mejor profeta que hay en la época. O sea, es el referente espiritual de la época. Eso era Juan el Bautista. Más, la Biblia dice que no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero adicional a eso es el hombre que lo bautizó. Y eso tiene un significado para nosotros. La gente que ha estado en los momentos importantes de nuestra vida normalmente están dentro de nuestro corazón. Jesús se acaba de enterar que a Juan lo acaban de matar. Y lo acaban de matar no porque era culpable, sino porque a una chica se le dio por decirle al rey que era su tío que lo matara. Y como lo tenían preso, entonces lo decapitan. Dice la Biblia que Jesús, al enterarse, se montó en la barca y quiso ir a un lugar para estar solo. Porque claro, ante una noticia de eso, uno que quiere estar solo, vivir su momento de duelo. Pero dice la misma Biblia que la multitud se enteró de que Jesús había subido a la barca y dice que a pie le siguieron. O sea, mientras que él iba por el río, por el lago, por el mar, la gente iba por la orilla caminando. Tanto así que cuando Jesús llega al lugar donde quería estar, para estar a solas, dice que al llegar al lugar, Jesús vio una multitud. Y dice la Biblia, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así que Jesús en ese momento dice, no es tiempo de estar solo, aunque acaban de matar a mi primo, de asesinar a mi primo, aunque el duelo es válido y es necesario. Jesús entiende que había un propósito mayor de parte de Dios, que había una invitación que él había aceptado de venir a la tierra para bendecir a la humanidad. Y entonces Jesús coloca en segundo lugar su necesidad, porque había gente que eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces dice la Biblia que Jesús empieza a enseñarles muchas cosas. Tanto así que dice la Biblia que se empezó a hacer de noche, tarde noche. Y entonces los discípulos se percataron de que la gente no iba a tener ni dónde dormir, ni tampoco qué comer. Y eso está en Mateo capítulo 14 para que ustedes después en la semana lo puedan leer, ¿ok? Así que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, maestro, necesitamos que hagas algo.
Ya, párale. Has enseñado mucho. Despide la multitud, porque no van a tener qué comer. Y entonces Jesús se los queda mirando y le dice a los discípulos: denle de comer ustedes. Los discípulos sorprendidos le dicen: ay, maestro, tú como que no te has dado cuenta de la cantidad de gente que hay. Es más, ni siquiera el dinero que tenemos alcanza para comprar alimentos. Es más, no hay panaderías que tengan tanto pan para toda la multitud de gente que hay. Por favor, despida a la gente que te está haciendo de noche. Y Jesús les hace una pregunta o les hace una invitación. Les dice: ¿qué tienen ustedes en su mano? Y entonces ellos dijeron: Señor, nosotros nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús le dijo: manden a sentar a la gente en grupos de a 50 y de a 100. Yo me imagino a los discípulos: este está loco. ¿Cómo así que mandas a sentarlos si te acabamos de decir que tenemos 5 panes? ¿Cuántos tenían? 5 panes y 2 peces. O sea, ni siquiera ellos 2 se alcanzaban a comer. Y Jesús le dice: me hacen el favor y mandan a sentar a la gente. Porque ¿cuántos saben que las cosas de Dios no las entendemos, pero normalmente, o siempre terminan saliendo bien? Y entonces los discípulos les tocó hacer lo que su maestro les pedía. Sentaron a la gente y entonces Jesús les dijo: tráiganme los panes y tráiganme los peces. Dice la Biblia que levantándolos al cielo dio gracias, partió los panes, los bendijo, se los puso a los discípulos en unas canastas y le dijo: vayan y repártanselo a la gente. Así que los discípulos salieron, yo me imagino que nerviosos, asustados, porque claro, yo me imagino que si eran 12, eran 12 canastas. Si eran 5 panes y 2 peces, eso quiere decir que a 10 personas les tocó canastas de panes y a 2 les tocó canastas de peces, porque él partió el pan, pero los peces no los partió. Así que 5 por 2 son 10 y un pez más un pez son 12. Así que a cada discípulo le tocó una parte o de un pan o un pescado. Pero todos salieron con algo, porque si algo quería enseñarle Jesús es que el reino se construye involucrando a los hijos de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Es que el reino de Dios se construye involucrando a los hijos de Dios. Por eso tú no te puedes quedar aquí en este lugar. Por eso tú y yo necesitamos entender que el próximo domingo nos toca ir al otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha querido involucrarnos a cada uno de nosotros. Ahora ellos empezaron a repartir los panes y empezó a pasar algo que ningún libro aparte de la Biblia puede describir o contar, porque esto es maravilloso. Dice la Biblia que empezaron a repartir y el pan no se acababa y el pez no se acababa. Así que yo me imagino a los discípulos, y quiero que usted se trate de poner en la escena, usted con su canasta, un pedacito de pan, y usted sale a repartirlo. ¿Y qué es lo más lógico, licenciada en matemáticas? Que si yo tengo un pedazo de pan y tú coges ese pedazo de pan, ¿qué va a ser? 1 menos 1 es 0. Lo lógico era que a la primera persona que metiera la mano en la canasta, o sea, iban a comer solamente 12. Los demás, uy, Echeverry, nos mandaron a sentar aquí y ni comida nos dieron. Pero oh sorpresa, dice la Biblia que ese día comieron más de 5,000 personas. Ay, mi madre. Sí, porque imaginarse que los 12 se convirtieron en 30, uno dice: bueno, volvieron a partir el pan. La gente era como generosa, se comió un pedacitico nada más y le dio al otro. Qué buena gente eran los tipos. Sí, pero explíqueme, ¿cómo usted convierte 2 peces y 5 pedazos de pan para darle comida a 5,000? Y si eran barranquilleros, menos. Porque barranquilleros que se respete come buen pan. ¿Cuántos son panaderos aquí? Hay gente que dice: si ya no hay pan en el desayuno, eso no fue desayuno. Yo no puedo decir eso porque yo panadero no soy. Imagínense que yo fuera panadero, rodara por aquí. ¿Cierto? Eso sí, ¿cuánto le gusta un bocachico frito? Bien. ¿Verdad? Yo me hubiese acomodado de tal manera que me tocara el pescado, lo confieso. Fíjate, el tipo del pan pasar y que: papi, yo no tengo hambre, tranquilo, esperando que pasara del pescado. Ahora la pregunta es: ¿cómo comieron ese día 5,000 personas?
Ahora, dice la Biblia que después que comieron los 5,000, los discípulos regresaron, ya no tenían más que repartir. Yo me imagino que estaban cansados de tanto caminar, porque darle comida a 5,000 personas, eso caminaron, o yo. Y dice la Biblia que cuando ellos regresaron, las 12 canastas estaban llenas todavía. Y entonces los que compartieron 5 pedazos de pan y 2 peces, que pensaron que se habían quedado sin nada, como se involucraron en lo que Dios estaba haciendo, al final, como recompensa, cada uno tenía una canasta para ellos. Entonces yo observo aquí varias cosas. Número 1, lo que te decía ahorita es que la invitación del Padre siempre te hará superar tus límites. ¿Cuáles eran los límites de los discípulos de Jesús? Que había demasiada gente para poca provisión. Escúchame acá, yo no sé cuántas veces Dios te ha puesto al frente de cosas que superan tu capacidad económica. Pero el Dios que yo conozco es especialista en hacer cosas como esas. Es más, no me pregunte cómo esta semana vamos a terminar de construir lo que hace falta para que usted el domingo pueda estar allá. Porque si usted me dice hoy, no hay ni un solo peso. Todo lo que hemos donado aquí ya lo invertimos allá. Pero yo estoy seguro que cuando yo agarre la canasta de la responsabilidad que Dios me dio y metamos la mano, siempre habrá pan. Y el día que terminamos va a sobrar para compartir con otros. Porque necesitamos aprender a superar nuestros límites. Porque somos nosotros los que muchas veces le ponemos límites a las invitaciones de Dios. La invitación de Dios es: abre la puerta, siéntate y comamos como amigos. Y nosotros muchas veces no disfrutamos la invitación de Dios porque estamos pensando en qué se va a comer. Dios no te dijo que tú eras el encargado de la comida. Dios te invitó a que te sentaras a disfrutar de la comida. Hay alguien que está comprendiendo. Entonces necesitamos entender que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es sentarnos a la mesa del Rey, a ver cómo el Rey multiplica los panes y multiplica los peces, a ver cómo Dios nos supera nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Hay alguien que lo pueda celebrar en esta mañana. Es tiempo de que superes tus límites. Y entonces, ¿y cómo Dios me dio esa palabra? ¿Y de dónde voy a sacar? Tranquilo. Cuando Dios nos llamó a hacer iglesia hace 4 años, que de pronto tú vienes por primera vez, pero esta iglesia apenas tiene 4 añitos, esto es un bebé. Cuando nosotros arrancamos a hacer esta iglesia, una de las preguntas que yo siempre le dije a Dios es: ¿cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer? Porque la luz vale, el aire vale y todo vale. Es el mundo en el que vivimos. Y recuerdo que un día llorando, porque Dios no me hablaba, no me daba respuestas, llamé a un muy buen amigo que es pastor. Y le dije: mira, Mauricio, me está pasando esto. No es solo hacer iglesia, es tener que renunciar a, bájale un poquitico, es tener que renunciar a mi profesión, yo soy ingeniero industrial y trabajaba en una muy buena empresa. Es renunciar a muchas de esas cosas para poder dedicarle tiempo a la gente, tiempo a lo que... Yo le dije: yo tengo 2 hijas. En ese momento éramos 2, ahora tengo 3, ¿verdad? Yo dije: yo tengo 2 hijas, yo tengo una responsabilidad. Pero yo le dije: ¿sabes qué, Mauricio? A mí no me preocupa la provisión de mi casa, porque yo en 10 años de casado nunca he visto a Dios fallar con nada. Pero esto de hacer iglesia es nuevo para mí. Y él sonrió por el teléfono, yo alcancé a escuchar su risa y me dijo la siguiente palabra. Me dijo: Michael, una pregunta, ¿de quién es la iglesia? Yo le dije: del Señor. Entonces no te preocupes, que Él paga la luz, Él paga el agua, Él paga la gente, Él paga todo lo que tiene que hacer. Eso no es tuyo. Lo tuyo es sentarte a la mesa a disfrutar lo que Dios va a hacer. Y han pasado 4 años que llevamos disfrutando lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque quiero decirte en esta mañana que lo que Dios te mandó a hacer, que hoy supera tus límites familiares, personales, laborales, profesionales, esos límites que tú te has puesto, esas preguntas que te has hecho: ¿y cómo Dios lo va a hacer? ¿Sabes? Eso no es tu responsabilidad.
Tu responsabilidad y mi responsabilidad es involucrarnos en lo que Dios está haciendo, es observar dónde Dios está obrando y unirnos a Él, porque el resultado de unirnos a Dios es ver milagros en medio de nosotros, pero el resultado también de unirnos a Dios es que al final, cuando Dios termine la tarea, va a sobrar para tu casa, para mi casa, para tus sueños, para tus hijos. Hay alguien que lo pueda celebrar en esta mañana. Va a sobrar. La gente se pregunta: ¿y cómo voy a pagar esa casa? ¿Y cómo voy a pagar eso? Tranquilo. Ahora, no estoy diciendo que no trabajemos, hay que trabajar. Pero tranquilo, que Dios va a proveer. ¿Cuántos dicen, levanta su mano derecha al cielo y dice: Señor, gracias? Dice: Señor, gracias, porque hoy me enseñas, Señor, que tú vas a proveer. Dile: Señor, te entrego mis límites, te entrego mis limitaciones, te entrego mi poca capacidad de creer en eso que supera, que sobrepasa mi entendimiento, Señor. Pero pongo la mirada en ti, Señor. Y dile: Señor, hoy acepto la invitación de unirme a lo que tú estás haciendo en medio mío. Dile: en medio de mi casa, en medio de mi familia, en medio de mi profesión, en medio de la empresa que me diste, Señor, en medio del negocio que me diste. Vamos, dile: Señor, me uno en medio de la enfermedad que estoy padeciendo, Señor, me uno a lo que tú estás haciendo. En medio de la temporada que estoy viviendo, en medio de la crisis, Señor, en medio de esa crisis te estoy viendo a ti obrar, Señor, y me quiero unir. Voy a dejar de estar concentrado en la crisis y quiero poner mi mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Deja de estar mirando la crisis, te dice el Señor, y es tiempo que pongas tu mirada en las cosas de arriba, porque el que busca las cosas de arriba, entonces un día encontrará respuesta en la tierra para lo que Dios ha preparado y ha dicho. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Vamos a darle fuerte aplauso al Señor si se lo vas a dar. Conozco a Dios a través de las experiencias, o sea, a través de la invitación. Ellos pensaron de manera limitada: tenemos poco. Pero sabe, iglesia, nunca se te olvide que poco en manos de Dios siempre será suficiente. Poco en tus manos y en mis manos es poco, y mucho en tus manos y en mis manos es mucho. Pero en las manos de Dios las cosas son diferentes. Lo que los discípulos pensaban que era poco, cuando se los entregaron a Jesús, ¿Jesús qué hizo? Oró y los bendijo. Y dice que ese día todos comieron. A veces en la vida nos sentimos poco, que tenemos poco para enfrentar la vida. A veces nosotros somos esos 5 panes y 2 peces que no son suficientes para todo lo que la vida nos está demandando. Nuestros hijos, nuestra empresa, nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Cuántos han sentido a veces poco? Yo me he sentido poco. No que soy poco, sino que tengo poco, o sea, para todo lo que tengo que hacer. ¿Hay alguien que se ha sentido así como yo alguna vez en su vida? ¿Sabes? Si tú te quedas y dices: yo voy a manejar mi vida como yo quiera, vas a seguir siendo poco frente a todos los desafíos. Pero si hacemos lo que hicieron los discípulos, y es que entregaron en las manos de Jesús lo que aparentemente era poco, entonces dice que ese día se alimentaron más de 5,000 personas. ¿Sabe? Tu vida en las manos de Dios es mucho. Te lo voy a volver a repetir. Tu vida en las manos de Dios es mucho. Tu casa en las manos de Dios es mucho. Tus finanzas en las manos de Dios son muchas. Tu negocio en las manos de Dios es mucho. Porque en las manos de Dios las cosas son diferentes. Amén. Número 2. La invitación del Padre te da sentido de vida. Dice la Biblia que un día los discípulos, Pedro había tomado la decisión, producto de una frustración, producto de que Jesús había muerto y no lo habían visto todavía resucitado, tomó la decisión de volver a pescar. Recuerden, cuando Jesús se encuentra con Pedro, le hace una invitación y le dice: Pedro, a partir de hoy tu profesión ya no va a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Así que dice que al instante ellos soltaron las redes y siguieron a Jesús. Así que a partir de ese día y durante 3 años los discípulos dejan de ser pescadores de peces para convertirse en pescadores de hombres. Pero producto de una frustración, de un momento difícil, Pedro dice: vamos a volver a pescar. Y algunos amigos que estaban con él volvieron a la barca a ver si se distraían o yo no sé qué.
Y dice la Biblia, y eso está en Juan, capítulo 21, dice la Biblia que esa noche se la pasaron todas las noches y no pescaron nada. Diga conmigo, no pescaron nada. No hay nada más aterrador en la vida y más frustrante en la vida que esforzarse y no tener ningún resultado. ¿Alguna vez alguien se ha sentido así? Usted la dio toda, salió sudadito, regresó y al final, bueno, estos hombres dicen que pasaron toda la noche, o sea, adicional a eso, trasnochado, y no habían pescado nada. Entonces Jesús aparece en escena. Ellos todavía no saben que es Jesús. Recuerda que Jesús había muerto. Y Jesús les habla desde la orilla y le dice: muchachos, ¿cómo le fue? Yo me imagino que uno de los discípulos, siempre que a usted te va mal hay alguien que te pregunta. Cuando a uno le va bien, la gente no pregunta nada. Pero ¿cuánto sabe que cuando a veces uno se le embolata la cosa, entonces le pregunta? Yo me imagino que uno allá atrás, güey, que ya viene este man, se van a preguntar. ¿Qué vas a preguntar? Está viendo que todo está vacío. Desde allá se tiene que notar que no fue en blanco, que estamos barro hoy. Así que eso, ¿cómo le fue? Y por allá alguien contestó: no fue mal, no fue en blanco. ¿Tú tienes algo por ahí? Comparte algo por ahí. Mándame al Neki algo, porfa, que estoy. Jesús le dice lo siguiente: hey, tiren la red a la derecha. Ay, yo me imagino, yo me imagino como yo soy. Yo me imagino a Pedro que se le revolvió el estómago así. Tú sabes cuando tú te has esforzado y no encuentras ningún resultado y viene alguien a decirte lo que tú tienes que hacer. Porque así somos de orgullosos y de soberbios, ¿no? Ya yo hice eso, hombre. Yo estoy seguro que los discípulos habían tirado la red a la izquierda y a la derecha muchas veces, porque dice que pasaron toda la noche y no creo que eran poco inteligentes de tirarle un solo lado. Los que saben aquí de pesca, me imagino que si tú tiras yo me imagino, porque yo no sé de eso, yo me imagino que si tú tiras la pesca a la izquierda y no coges nada, la lógica humana te dice que la tiras a la derecha para ver si aparece algo, ¿verdad? Ni una piedra habían recogido. Así que Jesús aparece y le dice: tire la red a la derecha. Pero a mí me sorprende que ellos, en medio de su frustración, obedecen. Dios dice que tiraron la red a la derecha y dice que cosecharon tanto que las redes se rompían. Entonces Juan dijo: ay, yo sé quién es ese que está hablando allá. Ese Jesús. Lo reconoció por el milagro, por la situación. Porque muchas veces cuando la vida te abruma, las experiencias que tú has tenido con Dios te recuerdan el Dios que tú tienes. Tú dices: ese es el Dios que en el 2010 me sacó de la situación que yo estaba viviendo. Ese es el Dios que en el 2009 salvó mi vida. Ese que me está hablando es el mismo Dios que en el 2005 cambió mi matrimonio. Ese es el mismo Dios que cuando yo estaba a punto de suicidarme mandó a tal fulanito para que me dijera tal cosa. Ese es el mismo Dios que cuando yo estaba en la clínica y dijeron que ya no daba más, mandó a un médico de Bogotá, llamó a fulanito, hizo fulanito, mandó al pastor Perencejito, mandó al vecino ese que nos caía mal, pero lo mandó. Ese es el mismo Dios. Porque las experiencias con Dios te revelan a Dios. Y entonces, ¿sabe qué dice la Biblia? Es que Pedro es un personaje. Dice la Biblia que al instante, cuando Juan, que fue el que se dio cuenta, porque no fue Pedro, fue Juan. Pero Pedro es de la personalidad de los que se quieren aprovechar la bendición enseguida. Usted sabe que hay gente que es así. Son despistados, así como Camilo, no se dan cuenta de las cosas, pero cuando se enteran, va a ir para esa. Ese Camilo, Pedro. Dice la Biblia que Pedro se puso las ropas y se mandó. Yo me hice la pregunta cuando leía el texto de por qué la Biblia se toma la tarea de decir que se puso la ropa. ¿Usted se había hecho esa pregunta? Porque la Biblia ha podido decir: al enterarse que era Jesús, se fue a mirar que era Jesús. Dice: se puso. Es más, se lo voy a leer. Verso 7. ¿Lo tienes ahí? Eso, está conectada, sí, señor. Entonces el discípulo favorito de Jesús, hay que uno tenga favorito en la iglesia. Pero Jesús lo tenía y nadie le decía nada. Amén. ¿Sí o qué? Favorito de Jesús. Yo sí tengo un discípulo favorito. Se llama Emanuel, es mi hijo. Así que espero que no tenga problema con eso.
Dice, es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Cuando tú y yo nos salimos de la invitación de Dios, normalmente nos quitamos la ropa del propósito. Pedro dijo, no más propósito, no más esto. Se quitó la ropa y volvió a su tarea antigua. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué ropa estás usando hoy? ¿La del plan de Dios para tu vida o el plan B que tú siempre habías tenido? En otras palabras, ¿qué tienes guardado en tu maletica de viaje? ¿Lo que Dios te ha dicho o lo que las frustraciones te han dicho? ¿Lo que la fe te ha dicho o lo que las realidades te están diciendo? ¿La palabra que Dios te ha dado o la enfermedad que te han diagnosticado? ¿Qué tienes guardado en tu maleta? ¿Sabes? No es tanto decir voy a viajar. Es igual de importante qué se lleva para el viaje donde uno va. Porque no se va a Inglaterra hoy, donde acaban de suspender el partido del Tottenham por nieve, con la ropa que se usa para ir a Puerto Velero. O sea, no se usa la bermudita y las chancletas para ir hoy a Londres, donde está nevando. No se usa. Y muchas veces nosotros no disfrutamos la invitación de Dios. No porque la invitación de Dios no sea buena, es porque muchas veces en nuestra maleta estamos cargando con la ropa equivocada. ¿Sabes cuál es la ropa equivocada? Actitud equivocada. La queja, la amargura, la falta de perdón. Dios te quiere bendecir, pero estás tan concentrado en vengarte que no disfrutas lo nuevo que Dios te quiere entregar. Dios te quiere dar más, pero como todavía estás llorando lo que perdiste en el pasado, entonces no te das cuenta que hay un futuro por delante. ¿Qué tienes que sacar hoy de tu maleta? ¿Qué tenemos que sacar hoy de nuestra maleta? ¿A qué le tenemos que decir hoy en nuestra vida? No te vas conmigo a la nueva temporada. Hoy en esta casa, y si tú estás aquí, es porque seguramente Dios te trajo con un propósito. Te quiero decir, hoy, anótalo, 28 de noviembre del 2021. ¿Lo dije bien? Hoy, diga hoy. No es mañana, no fue ayer, diga hoy. Hoy se cierra una temporada en tu vida y hoy se inicia una nueva temporada de más bendición, de más gloria, de más vida. ¿Hay alguien que lo pueda celebrar en esta mañana? Así que llena tu maleta con lo correcto. Las invitaciones de Dios sobrepasarán tus límites. Número 1. Y número 2, la invitación de Dios siempre le dará sentido a tu vida. Yo quiero que hagamos algo. Linda, ayúdame con el coro de ¿Quién dijo miedo? Porque cuando una de las cosas que a veces nos hace no aceptar los planes de Dios es el temor. Pero sabe, quien no arriesga un huevo no gana una gallina. Por eso la Biblia dice, es pues la fe. Diga conmigo, es pues la fe. No, pero dígalo con ganas, así que usted solo aprenda. Diga, es pues la fe. La certeza. Diga, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no vemos. Y te voy a decir algo, cuando tú dices caminar por fe, viendo lo que tú sabes que va a pasar, eso no es fe, eso es lógica. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos, convencido de lo que vamos a recibir, convencido de la esperanza. Dice convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro que lo que Dios prometió lo va a hacer, aunque hoy no lo pueda ver. Por eso vamos a decirle al Señor, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Espera ahí. Y me encanta que lo cante ella. Si de pronto tú no sabes, ella acaba de terminar sus procesos de quimio.
Y el 7 de diciembre tiene programada su cirugía. Es fácil cantar. ¿Quién dijo miedo? ¿Cuándo todo está bien en tu vida? Es fácil decir, ¿quién dijo miedo? Si para el que cree todo es posible. Cuando tienes plata en el bolsillo, el matrimonio está bien, la casa está bien, tu salud está bien. Pero es que los que Dios está buscando son adoradores en espíritu y en verdad. Y es gente que le puede cantar a Dios las cosas que todavía no ha visto en su vida. Eso es fe. Por eso ahí donde estás, apágueme las luces, solamente deja la amarillita. Hoy no vamos tarde de aquí. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, allá aparece mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, allá aparece mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. Vamos, cántale y convéncete en esa mañana. Soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más. Dígale quién dijo miedo. Si yo camino con el Rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Si no hay fuerzas para más, allá aparece mi papá. Hay alguien que quiera celebrar en esa mañana. Hay alguien que quiera celebrar que nos vamos a una nueva temporada en esta casa. Vamos a celebrarlo con esa canción. Ponte de pie, vamos a cantarla con toda. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores. No hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Si yo camino con el Rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está
aparece mi papá. Pues levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Dile: Señor, no más miedo, más amor en mi vida. Porque me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme, porque sí, creas cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de este es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil es allí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de este es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. ¿Cuándo puedes celebrar a ese Dios en esta mañana? Dale ese fuerte aplauso a Dios. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Más vida, celébralo.